sobrenatural. El mensaje que vamos a hablar el día de hoy se llama En sus milagros viviré. En sus milagros, así digo, aquí me los pusieron todo con mayúscula, pero sus es sus milagros de Dios, suyos de Él. Y pues bueno, déjenme ponerme los lentes. No veo. Bueno, pues, ¿cuántos conocemos la historia del pueblo de Israel cuando salió de la cautividad de Egipto? A mí me encanta esta historia porque se me hace que es una historia como de película, ¿no? Como cinematográfica, una historia que tiene acción, suspenso, que tiene crisis, que tiene un momento ay, se me fue la palabra, bueno, así de emoción, ¿no? De persecución incluso, ¿no? Entonces a mí me encanta esta historia porque vemos a diferentes personajes, ¿no? A Moisés queriendo servir a Dios con todo su corazón, obedeciéndole, aún siendo Moisés una persona insegura, ¿no? Obedece a Dios y va ante un faraón que era un personajazo, ¿no? Y que entonces era una persona dura, era una persona soberbia, y Moisés le dice que Dios quiere que deje salir a su pueblo, pero faraón dice no. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel era esclavo y eran los que trabajaban para ellos, los tenían sometidos, los tenían humillados, los tenían pues así, ahora sí que bajo el yugo. Entonces pues el faraón no quiso, y bueno, por más que Moisés habló con él y le presentó algunas, pues ahora sí que todo lo que Dios decía para que los dejara salir, ¿no? Los argumentos que Dios le había dado para que los dejara salir, faraón no quiso. Pues entonces Dios tiene que mandar plagas, unas plagas tremendas, 10 plagas, no poca cosa, 10 plagas tremendas. Por ejemplo, insectos, una plaga de insectos, que si a nosotros nos molestan los mosquitos de repente, imagínense los insectos que mandó en esa plaga Dios. Sarpullido, con úlceras en la piel y todo, ¿no? El agua de sus ríos se convirtió en sangre, de repente se convirtió en sangre y bueno, ya no había de dónde beber agua. Otra de las plagas fue, por ejemplo, granizo. Pues ahora sí que el granizo les afectó muchísimo, afectó las cosechas, afectó a ellos, ¿no? La muerte de los animales también, de todo su ganado también murieron los animales. Pero bueno, la plaga más fuerte que Dios mandó contra los egipcios fue la muerte de los primogénitos. Cuando Dios decide que este era el punto final, manda la muerte de los primogénitos, incluyendo la muerte del primogénito de Faraón. Y esto pues obviamente lo enfurece y decide dejar salir al pueblo. Pero ante todo esto, ante toda esta situación, el pueblo de Israel siempre fue guardado por la mano de Dios, siempre. Siempre fue protegido, siempre fue procurado y no fue afectado por estas plagas. Y bueno, pues luego de la muerte de los primogénitos, sale el pueblo hebreo, sale de Egipto, aquí es donde les digo que viene la persecución, ¿no? Viene toda la emoción, ¿no? Toda la acción, y entonces sale el pueblo huyendo, ¿no? Porque se dan cuenta que atrás de ellos venían los carros de Faraón, que no eran poca cosa, era un ejército de miles de personas, era un ejército reconocido porque era un ejército grande, era un ejército poderoso, carros, caballos, soldados, y Faraón mismo encabezando la persecución, ¿no? Y bueno, pues resulta que los hebreos se encuentran de frente con el Mar Rojo, y pues así como que volteas para atrás y dices, chin, mano, ahí vienen estos. Y volteas para enfrente y dices, híjole, y si no sé nadar, no traje mis flotis, ¿no? Y entonces, pues bueno, ahora sí que ahí Dios hace el milagro más maravilloso que nos podamos imaginar. Cuando Moisés toca el agua, el Señor abre el agua, abre el mar, hace un camino en seco, seca toda, incluso la arena, imagínense todo lo que había ahí en el fondo del mar, ¿no? Y hace un camino para que el pueblo hebreo pueda pasar, para que pueda pasar con seguridad. Imagínense la cortina de agua inmensa que había a sus costados,
¿no? Que a mí me hubiera aterrado pasar por allí, ¿no? Pero bueno, la cortina de agua que estaba allí y entonces ellos, pues con la seguridad de pasar, ¿no? Si ya lo hizo Dios, pues ahora me va a llevar hasta allá, ¿no? Entonces, bueno, pues pasaron, iban pasando y pues Faraón dijo, de aquí soy, yo me agarro y voy detrás de ellos, ¿no? Pero bueno, mientras el pueblo hebreo iba pasando, iba llegando a la otra orilla, Faraón y su ejército empiezan a entrar al área del mar. Y cuando el último israelita pone su pie sobre la playa, el mar se viene encima de Faraón y de todo su ejército. Acabó con ellos, los tragó, se acabó el ejército de Faraón y el ejército egipcio que venía detrás de ellos. En estos tiempos que ocurrió todo esto, pues no había noticieros, ¿verdad? No había reporteros que pasaran la nota con Joaquín, con Ciro, ¿no? Con Adela, no había noticieros. No había tampoco paparazzis que fueran siguiendo a Faraón, porque pues Faraón era la realeza, ¿no? Entonces no había ningún paparazzi que fuera siguiendo a Faraón tampoco, también como para dar cuenta de lo que estaba ocurriendo, ¿no? De la batalla. Tampoco había redes sociales, no había Instagram, no había Facebook, no había Twitter, ¿no? Entonces no reventaron las redes con la noticia de que Faraón y su ejército fue muerto en el mar, ¿no? No había nada de esto. Sin embargo, esa noticia corrió y se supo por muchos lugares de la tierra. Por muchos. ¿Por qué? Porque las obras de Dios se saben. Las obras de Dios se abren al mundo siempre y nosotros podemos ser testigos de ello. Entonces, bueno, pues en este caso, toda la gente sabía, todos los pueblos sabían lo que había ocurrido con el pueblo hebreo y con Faraón y su ejército. Y aún pasaban los años y los años y los años, porque acuérdense que los israelitas estuvieron 40 años en el desierto esperando poder entrar a la tierra prometida. Pero bueno, cuando ya finalmente pasan estos 40 años y Josué manda a los espías a ver la tierra que van a tomar, los espías llegan y se relacionan con una mujer que se llamaba Rahab. Rahab era una mujer que vivía en las murallas de Jericó y era una mujer que tenía una profesión, pues, no muy santa, que digamos, ¿no? Pero aún cuando ella no era una persona que tuviera mucha cultura o mucho entendimiento, ¿no? Precisamente por lo que a ella se dedicaba, sí fue una persona que actuó con sensatez en ese momento cuando llegaron los espías. Actuó con sensatez, actuó con sabiduría y además fue se hizo aliada, digamos, se hizo aliada de ellos porque ella sabía lo que había ocurrido. Y las palabras de Rahab fueron estas. En Josué 2, 9 y 11 leemos que dice, ¿ya lo tienen por ahí, chicos? Yo sé que el Señor les ha dado esta tierra y por eso estamos, ¿cómo estamos? Aterrorizados. Todos los habitantes del país están muertos de miedo ante ustedes. Tenemos noticias de cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo para que ustedes pasaran, después de haber salido de Egipto. También hemos oído cómo destruyeron completamente a los reyes amorreos, Sihón y Og, al este del Jordán. Por eso estamos todos tan amedrentados y descorazonados frente a ustedes. Y ella afirma esto, fíjense lo que ella dice, aun cuando ella no era israelita ni era creyente, digamos. Dice, yo sé que el Señor y Dios es Dios de dioses tanto en el cielo como en la tierra. ¿Qué tal? O sea, estaban todos aterrados por lo que se habían enterado. ¿Por qué? Porque era milagro tras milagro. Pero bueno, todavía faltaba para
para asombro de ellos y para temor de ellos, todavía faltaba que el plan de conquista de Jericó. Y en ese plan de conquista todavía estaba que pasaran el río Jordán de la misma manera que pasaron el Mar Rojo. Cuando Dios le dice a Josué que pasen los sacerdotes y que lleven cargada el arca a través del río Jordán, en cuanto ellos pisan el agua, también el agua vuelve a abrirse. Era un tiempo en el que era el tiempo de la cosecha y entonces había mucho caudal en ese río en ese momento y todo el caudal se quedó allá, se detuvo y todo bajó, el resto bajó hacia el Mar Muerto. Y ellos pudieron pasar nuevamente sobre lo seco, nuevamente el mismo milagro. Y además, pues bueno, faltaba el otro milagro, ¿no? Que cuando llegaron le dieron 6 vueltas durante 6 días y el séptimo día dieron 7 vueltas a la muralla de Jericó y gritaron y los muros cayeron. Díganme si eso no es impactante, ¿no? La verdad es que es increíble, ¿no? La obra de Dios. Dice Josué 3, 14, 16. Entonces los israelitas salieron del campamento para cruzar el Jordán y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto iban delante de ellos. Era la temporada de la cosecha y el Jordán desbordaba su cauce, pero en cuanto los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron el agua a la orilla del río, el agua que venía del río arriba dejó de fluir y comenzó a amontonarse a una gran distancia de allí, a la altura de una ciudad llamada Adán, que está cerca de Zaretán. Y el agua que estaba río abajo desembocó en el Mar Muerto hasta que el lecho del río quedó seco y después todo el pueblo cruzó cerca de la ciudad de Jericó. Pues bueno, la verdad es que a mí se me impacta ver la cantidad de milagros y obras poderosas que Dios hacía con su pueblo. Es impresionante cómo Dios se movía y cómo Dios iba protegiéndolos, iba abriéndoles camino, ¿no? Y el poder y la autoridad del Señor es tan grande e infinito que tiene la capacidad de hacer milagro tras milagro, hazaña tras hazaña, de tal forma que quienes caminan en esta operación gloriosa de Dios sean reconocidos en todas partes. Así toda la gente y todos los pueblos que estaban alrededor de ellos sabían la obra que Dios estaba haciendo en ellos. Y bueno, pues por todos lados se reconocía la autoridad de Dios y pues todos los pueblos estaban aterrados por las noticias que les llegaban. Dice la palabra también en Josué 5:1, cuando todos los reyes amorreos al occidente del Jordán y todos los reyes cananeos que vivían a lo largo de la costa del mar Mediterráneo oyeron cómo el Señor había secado el río Jordán para que el pueblo de Israel pudiera cruzar, se desanimaron y quedaron paralizados de miedo a causa de los israelitas. Este punto es lo que yo quisiera que empezáramos a trabajar ahorita en nuestra mente y en nuestro corazón. Cuando permitimos que la obra de Dios se manifieste en nuestra vida, que sus milagros se manifiesten en nosotros y son palpables para la gente, todos lo pueden ver y todos pueden reconocer que hay algo mayor, hay alguien mayor que está operando ese tipo de actividad en nuestras vidas. Pero bueno, pues ahora sí que cuando estaban los israelitas también allí en el desierto, pues vivieron muchos milagros, ¿no? Muchos, ¿no? Como que tuvieron maná todos los días, ¿no? Su alimento, sus ropas no se desgastaron. Eso la verdad que creo que a las mujeres no nos hubiera encantado, ¿verdad? O sea, hubiéramos querido estrenar una túnica de vez en cuando, ¿no? Y unos zapatos, pero bueno, eso fue un milagro también de parte de Dios, que no se desgastaron ni las ropas ni los zapatos, ¿no? Tomaron agua de una roca, de la roca salía el agua, y bueno, hubo cosas impresionantes, ¿no? Pero así como los hebreos vivieron cosas impresionantes en ese tiempo, vamos a ver el ejemplo de otra persona, otro personaje de la Biblia que se llama Daniel.
Daniel también vivió muchos milagros de parte de Dios, pero vamos a hablar de dos específicamente, que son los más conocidos. Daniel era un hombre que amaba a Dios profundamente y que le obedecía. Y el rey Nabucodonosor quería que toda la gente, incluidos quienes adoraban al Dios verdadero, se inclinaran ante él y le rindieran pleitesía. Pero Daniel decidió que no lo iba a hacer, porque no había nadie mayor que Dios a quien le pudiera él rendir honor y honra. Y entonces él dijo, no, yo no. Y lo que pasó fue que se enfrentó en dos ocasiones a dos pruebas muy fuertes. Una, cuando lo arrojaron al foso de los leones. Lo arrojan al foso de los leones y pretendían que se lo comieran, pero los leones se echaron al lado de él, se durmieron y no le hicieron nada, como gatitos. Y la otra fue que también cuando el rey quería que lo adorara y le dijeron que no, que Daniel no estaba adorándolo, entonces lo echaron junto con sus amigos Sadrac, Mesac y Abednego, los metieron a un horno de fuego. Y en ese horno pues había, pues así, o sea, literal, era un horno con llamas, con carbones encendidos, y la palabra nos dice que ni siquiera se tiznaron sus ropas, ni siquiera se mancharon. ¿Por qué? Porque Dios los estaba protegiendo. En ambos casos, Dios protegió a Daniel. ¿Y qué ocurrió con estos milagros que Daniel vivió? En Daniel 4:2 dice la palabra: el rey Nabucodonosor envió el siguiente mensaje a la gente de todas las razas, naciones y lenguas del mundo. Dice: paz y prosperidad a todos. Pero aquí está lo importante. Quiero que todos conozcan las señales milagrosas y las maravillas que el Dios Altísimo ha realizado en mi favor. Cuando el rey Nabucodonosor se da cuenta de que el único y verdadero Dios era el Dios de Daniel, él se rinde a Jehová. Entonces él decide proclamarlo, decide proclamar no nada más en su reino, sino a todas las razas, a todas las naciones y a todas las lenguas del mundo. Eso es lo que va a ocurrir cuando nosotros dejemos ver los milagros que Dios tiene para nuestras vidas. Ahora vamos a irnos un poquito más adelante. La palabra de Dios hace muchas referencias también a los milagros que Jesús hizo cuando estuvo en su ministerio por la tierra de Jerusalén. Y bueno, pues cuando Jesús iba por las aldeas, iba por los pueblos, la gente le seguía, la gente se acercaba a él, la gente iba con él porque habían escuchado, ellos sabían también que Jesús hacía milagros, que Jesús hacía sanidades, que Jesús alimentaba multitudes, que Jesús había incluso sanado a la suegra de Pedro, qué amolada, ¿verdad? Pero bueno, sanó a la suegra de Pedro, resucitó muertos, por ejemplo, a su amigo Lázaro, ya tenía varios días en la tumba y lo resucitó y lo levantó de esa tumba, ¿no? Entonces, bueno, pues Jesús era reconocido por muchas personas en todas las aldeas por los milagros que hacía y la gente lo seguía. Y la gente creía en él y la gente creía en la misión que él tenía y le vio como Salvador y decidieron seguirle. Incluso después de su muerte y resurrección, predicaron de su amor y salvación y por eso estamos aquí el día de hoy, porque conocemos de todo lo que hizo Jesús. Pero aquí hay un pero. O sea, Jesús fue conocido por todos, pero, ¿qué creen? Cuando Jesús llega a su propio pueblo, a Nazaret, pues ahí la gente decía: ¿y ahora qué? Pues ¿que no es el hijo del carpintero? O sea, ¿de dónde saca este poder? ¿No? ¿Cómo creen que voy a permitir que esta persona me enseñe o haga algo por mí? Porque sí se admiraban cuando predicaban en las sinagogas, sí se admiraban, pero
no creían en él, no le daban crédito, no confiaban en él. O sea, lo veían como el niño chiquito que vieron crecer en Nazaret y como el carpintero que trabajaba en el taller con su papá y decían, pues ¿qué más puede hacer, no? Si era el carpintero. Entonces la gente allí tenía un corazón duro, tenía una mente cerrada, tenía su entendimiento pues entenebrecido y no quiso escuchar ni creer en lo que Jesús estaba haciendo. En la palabra leemos en Mateo 13:54 que dice, regresó Jesús a Nazaret, su pueblo, y cuando enseñó allí en la sinagoga, todos quedaron asombrados y decían, ¿de dónde saca esa sabiduría y el poder para hacer milagros? Y se burlaban. Por lo tanto, hizo solamente unos pocos milagros allí debido a la incredulidad de ellos. Hizo pocos milagros debido a la incredulidad. ¿Cómo estamos? ¿Somos incrédulos? ¿Somos duros? ¿Somos altivos como los nazarenos? ¿Somos duros de mente, de corazón y no creemos en lo que Jesús puede hacer en nuestras vidas? Todo esto que estamos hablando va precisamente encaminado a cómo vivimos nosotros nuestra vida cristiana, cómo la llevamos, cómo permitimos que Dios trabaje en nuestra vida, que Dios opere con libertad y con obras sobrenaturales en nuestras vidas. ¿Somos testigos conscientes de los milagros que Dios hace día a día en nosotros? ¿Tenemos un corazón receptivo a la obra de Dios? ¿Dispuesto a ver los milagros ocurrir en nuestra vida? ¿O somos como los del pueblo de Nazaret, que cerraron su corazón y su mente y perdieron la maravillosa oportunidad de que Jesús hiciera milagros en su ciudad y aún en sus circunstancias particulares? ¿Nos movemos nosotros en nuestra vida cristiana con soberbia, con indiferencia, con altivez, con autosuficiencia? Porque a veces creemos que somos autosuficientes y que no necesitamos ningún milagro de parte de Dios, ni ninguna obra sobrenatural de parte de Dios. ¿Despreciamos a Jesús porque no creemos que un carpintero pueda hacer una obra poderosa en nosotros? ¿Lo despreciamos o le creemos? Pues bueno, los apóstoles que caminaron con Cristo durante 3 años lo vieron obrar con poder y autoridad. Y Jesús mismo les dijo, ustedes harán aún mayores cosas de las que ustedes están viendo que yo hago. Mayores cosas les dijo. Y les dijo que les iba a dar poder cuando viniera sobre de ellos el Espíritu Santo. Ellos fueron incrédulos en algunas ocasiones y pues no operaron en los milagros. Incluso en alguna ocasión que Jesús los mandó a aldeas a predicar y a sanar enfermos y a hacer milagros, pues algunos regresaron y dijeron, pues no pudimos, ¿no? No se nos dio, ¿no? Pero ya tenían ellos el poder que Jesús mismo les había dado y les dijo que les iba a dar aún mayor poder cuando viniera el Espíritu Santo. Gracias a esa manifestación y a esa operación sobrenatural que los apóstoles quisieron hacer, pues el evangelio se expandió. Cuando ellos recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés, ellos fueron llenos del Espíritu, llenos de poder, llenos de autoridad, y entonces ellos fueron los que comenzaron con lo que hoy es la cristiandad en el mundo, con lo que hoy es la iglesia en el mundo. Ellos empezaron a predicar y abrieron todo lo que abrieron a conocer en el mundo todo lo que hoy nosotros sabemos acerca de Jesús. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, el libro de los Hechos narra mucho, ahora sí que los hechos de los apóstoles, ¿verdad? Ahí habla mucho acerca de todo lo que los apóstoles vivieron e hicieron de manera sobrenatural. Y en este pasaje, en Hechos 8, 5 y 8, dice, Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y allí le contó a la gente acerca del Mesías.
Las multitudes escuchaban atentamente a Felipe, porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas, y muchos que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados. Así que hubo mucha alegría en esa ciudad. Entonces la gente iba a escuchar a los apóstoles porque sabía que iba a haber milagros y que iba a haber manifestaciones sobrenaturales que ellos estaban esperando y que necesitaban para sus vidas. Y pues bueno, vamos como que dándole un poquito la bajadita al tema. Los israelitas necesitaban experimentar una tormenta de milagros para reconocer que Dios era Dios de Israel. ¿Se acuerdan? Dios era Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Pero los israelitas en la esclavitud habían olvidado que ellos eran hijos de Dios, que eran el pueblo elegido de Dios. Entonces necesitaban experimentar esta tormenta de milagros para reconocer que Dios era el Dios de Israel. Tenían que reencontrarse con el Dios que los eligió. Y además de todo, esto iba a servir para que los pueblos a los que ellos tuvieran que enfrentarse tuvieran temor y reconocieran que había un Dios que obraba sobrenaturalmente sobre el pueblo de Israel. En el caso de Daniel, Daniel tenía que mostrar a un rey pagano y soberbio que hay un Dios mayor, y así se condujo Daniel operando en lo sobrenatural, mostrando que cuando uno obedece a Dios, Dios le respalda. Jesús, en su caso, pues Jesús era el Hijo de Dios, no hay vuelta de hoja. Jesús era el Hijo de Dios y así se condujo operando siempre en lo sobrenatural y mostrando a sus discípulos y dejando constancia a la humanidad por siempre de que caminar con Él en la vida nos hará que tengamos una vida marcada o sellada por la operación de milagros que pueden ocurrir en nosotros y para nosotros siempre que haya fe. Acuérdense que siempre que haya fe, porque si somos como los de Nazaret, entonces no permitimos que haya milagros. La vida de un cristiano debe de estar basada, ilustrada siempre, siempre, siempre por los milagros en los que nos movemos día a día. Tenemos que ser conscientes de cada uno de los milagros en los que nos movemos día a día. Somos tan importantes para Dios como lo fue el pueblo de Israel. Igual de importantes, Dios nos ama igual que amó al pueblo de Israel. Somos tan especiales como Daniel. Somos instruidos y capacitados por Dios mediante el Espíritu Santo para operar en milagros que hablen de Cristo, porque aquí lo importante es que cada uno de nuestros milagros hable de Cristo, represente lo que Cristo es en nuestra vida, que anuncien a Jesús y la salvación que nos vino a dar, que los milagros operen a favor también siempre de la iglesia y de la extensión del reino. Y bueno, pues tenemos que reconocer los milagros que hay en nuestra vida, tenemos que testificarlos, tenemos que hablar de ellos, tenemos que ver que a veces son chiquitos y a veces son muy grandes. Estos días anteriores la pastora Lucy nos hablaba de milagros pues muy grandes, de sanidad, de liberaciones, aún de milagros que el Señor hizo con ella y con sus hijas después de su viudez. Y situaciones que podrían incluso parecer como caprichosas, ¿no? Como banales, pero que Dios es tan sensible a esas cosas que aún ahí nos regala ese tipo de milagros, grandes y chiquitos. Vamos a ver cuáles son los objetivos, ya casi para terminar, los objetivos de una vida en la que abundan los milagros. El primer objetivo es presentar a Cristo. Siempre nuestros milagros tienen que presentar a Cristo, impactar a quienes nos rodean y los vamos a impactar por medio de Jesús. Tu testimonio tiene que reconocer el poder de Dios en tu vida y la necesidad que tienes de vivir una vida de milagros, de poder y de bendición para ti y para tu familia.
Otro objetivo es que te conviertas en una persona reconocida, admirada, que cuando la gente te vea, que cuando la gente vea tu andar, cuando la gente vea tu familia, cuando la gente vea tu trabajo, cuando la gente vea tu ministerio, cuando la gente vea tu testimonio, reconozca que hay fruto en tu vida y que ese fruto viene de parte de Dios, que has recibido milagros en tu vida porque has decidido servir a Dios y reconocerlo en todo lo que tienes. Y otro objetivo que tenemos es que nuestra vida impacte e invite al mundo a buscar a Jesús. Que todo lo que nosotros podamos reflejar, la gente diga, yo lo quiero, yo quiero eso que tú tienes. Yo quiero, ¿por qué tú siempre estás en paz? ¿Por qué tú has prosperado? ¿Por qué tú no sufres? ¿Por qué tú no tienes depresión? ¿Por qué tú no tienes angustia? ¿Por qué ante la enfermedad siempre tienes esperanza? ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos un Dios de milagros, un Dios todopoderoso, un Dios que va a operar sobrenaturalmente a nuestro favor, porque dice la palabra que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Entonces, nuestra vida tiene que impactar y tiene que ser tierra deseable para los que están afuera, para los que no conocen a Cristo. Esta semana, justamente en el estudio de Logos, leí una frase que más o menos voy a parafrasear, que de verdad que ya venía yo desde hace un par de semanas que el pastor me dijo que iba yo a predicar, ya venía yo orando y el Espíritu Santo ya me venía diciendo más o menos de qué íbamos a hablar. Y esta semana en el curso de Logos, esta frase me gustó para podérselas presentar también a ustedes. Dice, la característica principal de la iglesia original, esto es de los apóstoles, fue la operación de los milagros mediante el poder del Espíritu. La gente podía ver claramente el poder de Dios operando a través de la iglesia. Y eso precisamente es lo que Dios quería que hicieran, que impactaran al mundo, y eso es lo que Dios sigue queriendo hoy. Dios sigue anhelando que nuestra vida refleje lo que reflejó la vida de los apóstoles, que vayamos al mundo y que hablemos lo que Él está haciendo en nuestras vidas, que demostremos lo que está haciendo en nuestras vidas. Les voy a dar un testimonio así como rapidito, a lo mejor es medio simple, pero de verdad para mí fue así impactante, de verdad. Hace un par de semanas viajamos a Guadalajara. Íbamos la familia y una amiga mía a Guadalajara en el coche, porque teníamos nosotros que tomar un vuelo desde Guadalajara, desde el aeropuerto de Guadalajara. Como unos 70 kilómetros antes de llegar a Guadalajara, el coche empieza a jalonearse, ¿no? Y pues imagínense así el impacto de todos, así de, ¿qué le pasa al coche? ¿No? Tenemos que llegar a tomar un vuelo. Entonces, pues todos estábamos así de, híjole, ¿qué le pasa al coche, no? O sea, pensábamos que el coche estaba bien y el coche se empieza a jalonear. Y bueno, pues Dios nos permitió llegar a una gasolinería, llegamos, dijimos, pues a lo mejor la bomba de la gasolina, vamos a ponerle un aditivo, vamos a rellenar el tanque, ¿no? Y ahí nos estuvimos como 10 minutos en lo que todos, ya sabes, mandábamos mensajes y nos poníamos al día y no sé qué y no sé cuánto. Y entonces, bueno, pues ahí estuvimos. Arrancamos el coche y empezamos a andar y el coche funcionó. Ya no se jaloneó, ya avanzó bien. Y ahí íbamos así como, fiu, ¿no? Pero bueno, el chiste de que mi amiga iba en el coche con nosotros es porque mi amiga iba a regresar a Querétaro con el coche. Y entonces, pues yo la verdad que me puse a orar porque dije, Señor, si tú quieres que tomemos este vuelo, que lo tomemos. Si tú no quieres que tomemos este vuelo, hágase tu voluntad, ¿no? Pero también, si tomamos este vuelo, Señor, no permitas que a mi amiga se le descomponga el coche a la mitad de la carretera. Porque una carretera súper peligrosa, una carretera, o sea, ella sola regresando, igual y en un lugar donde no había señal, no sé, yo decidí, por favor, Señor, cúbrela, protégela, no permitas que se le descomponga el coche a la mitad de la carretera, ¿no? Bueno, pues llegamos al aeropuerto, nos bajamos, adiós, gracias, que les vaya muy bien, no sé qué, vete con cuidado, no sé qué, chalala. Bueno, pues estábamos nosotros todavía formados en la fila para registrarnos cuando me habla mi amiga y me dice, el coche murió.
Y yo, ¿dónde estás? Y me dijo, todavía no alcancé a salir de Guadalajara. Estoy a punto de tomar la autopista, pero todavía estoy en Guadalajara y me alcancé a llegar a una gasolinería. Ya me estacioné y estoy en un lugar seguro. La verdad es que ahí, o sea, yo dije, Señor, eres bueno porque no quedó tirada en medio de la carretera. Fue un relajo, nosotros ya estábamos en la fila para abordar el avión, y ya saben, así de eso de, pásele, porque estábamos en el teléfono, hablando al seguro para que la grúa fuera por el coche y poder más o menos dejar organizado el asunto. Pues gracias a Dios el seguro respondió, se llevó el coche a una grúa, mi amiga tenía familia en Guadalajara, pudo dejar el coche en la casa de su familiar, ella regresó sana y salva a su casa, sin mayor problema. De verdad que esa noche cuando yo pegué mi cabeza en la almohada dije, gracias Dios, gracias, porque si no hubiera sido por ti, ella no se hubiera quedado a la deriva y me hubiera yo muerto de miedo, de pena, de angustia, y su familia igual, ¿no? Y la verdad es que yo vi la mano de Dios en eso. Y bueno, ya nada más les completo el tema. El tío de ella que nos cuidó el coche entrega las llaves de mi coche al taller para que se lo lleven otra vez en una grúa, y al día siguiente le da un infarto y lo hospitalizan. Si él hubiera tenido el infarto un día antes, digo, me apena mucho que haya tenido el infarto, ¿verdad? Por supuesto, pero si le hubiera tenido el infarto un día antes, no entrega el coche. Entonces también mi coche hubiera estado ahí capturado sin que pudiéramos haberlo llevado a arreglar. Pero bueno, gracias a Dios el tío está bien, ya está en casa. Pero fueron todas esas cosas que vemos que a lo mejor son milagros chiquitos o son cositas chiquitas, pero que podemos ver la mano de Dios en ello. No es necesario que veamos que las aguas se abran delante de nosotros. No tenemos que levitar aquí, ¿no? Para que entendamos que hay un milagro en nuestra vida. Eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que reconozcamos los pequeños milagros para que podamos caminar en milagros aún mayores, porque esos pequeños milagros y esos milagros mayores van a reflejar y van a hablar de Cristo en nuestra vida. Eso es lo que Dios quiere en nosotros. Dice la palabra en Marcos 16, estas señales milagrosas acompañarán a los que creen, expulsarán demonios en mi nombre, hablarán nuevos idiomas, podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase, y si beben algo venenoso no les hará daño, pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Esta es la operación que Dios quiere para nosotros, que podamos tener todo su poder para que nosotros tengamos la capacidad de operar en lo que Él quiere que operemos. ¿Estamos dispuestos? ¿Estamos dispuestos a vivir una vida así? Y entendamos, si vemos los milagros en la vida de fulanito, no es porque Dios ame más a fulanito. Si vemos milagros en la vida de perenganito, tampoco es porque perenganito sea el consentido de Dios. No, es porque tienen una fe que permite operar los milagros de Dios en su vida. Es porque tienen disposición a que los milagros de Dios se manifiesten para la gloria de Dios, no para la mía, para la gloria de Dios, para anunciar a Cristo, para anunciar a Jesús, para que la gente vea que nosotros tenemos una vida de bendición porque estamos del lado del campeón, del Dios poderoso, del Rey de reyes y Señor de señores, de quien todo lo puede en nosotros y en toda aquella persona que se deje. Y bueno, pues ahora sí que quiero hacer 2 llamados. El primero, voy a hacer una invitación. ¿Hay aquí alguien que esté por primera vez en una iglesia cristiana, que sea la primera vez que escucha un mensaje de estos? Si me levantas tu mano, si hay aquí alguien que es la primera vez que está aquí o que escucha un mensaje de estos. Bueno, pues Dios te bendice. Qué bueno, gracias a Dios que estás aquí.
Si hay alguien más que no ha levantado la mano, pero que en este momento quiere conocer a ese Dios de milagros, quiere empezar a vivir esa vida de milagros, quiere ser partícipe del reino de Dios para mostrar los milagros en su vida, en su familia, en su iglesia, en todo lo que haga. Si hay alguien más que hoy quiere conocer a ese Cristo, que quiere entregar su vida a Dios para vivir en este poder, en este milagro, yo te invito a que con tu corazón, sientas en tu corazón y en tu alma y con tu boca digas estas sencillas palabras. Les pido a la iglesia que nos acompañe para que todos podamos acompañar a quienes están el día de hoy haciendo esta oración por primera vez. Señor Jesús, reconozco que moriste en la cruz por amor a la humanidad. Y hoy quiero que seas mi Salvador. Te pido perdones mis pecados y vengas a habitar en mi corazón para comenzar una relación personal contigo. Amén. Gracias a Dios. Si hiciste esta oración por primera vez, segunda vez, tercera vez, porque a veces no nos queda claro, ¿verdad? A veces nuestro corazón no entiende todavía qué es lo que está pasando. Levanta tu mano y Clau, Marisela, les van a dar un regalito. Les van a dar un regalito para darles la bienvenida por haber hecho esta oración. Si tú hiciste esta oración, levanta tu mano, por favor, para que Clau vaya y te dé este presente. Y la segunda invitación que quiero hacer es para toda la iglesia. Toda la iglesia que estamos aquí, que hemos caminado ya un tiempo con el Señor, que a veces nos desesperamos porque no vemos que nuestra vida fluya, ¿no? Con más milagros o con más bendiciones de las que a veces sentimos que son chiquitas, pero que no hemos aprendido a valorar y que necesitamos tener más fe para que esas bendiciones y esos milagros sean realmente palpables para nosotros, porque Dios está dispuesto a hacerlos, solamente que nosotros abramos los brazos y el corazón para hacerlos. Entonces vamos a orar. Les pido que se pongan de pie. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor. Dios, en esta hora, bendito Padre, te pedimos que seamos realmente conscientes de cada milagro pequeño o grande que tú haces en la cotidianidad de nuestras vidas, que los hagamos públicos, Señor, para tu gloria, para edificación de la iglesia, para testimonio de los que aún no son salvos. Señor, te pedimos que la dureza de nuestro corazón no impida que milagros ocurran en nuestra vida, o que esa dureza o que esa altivez nos ciegue para percibir y gozarnos en ellos. También, mi Dios, te pido que la gente a nuestro alrededor reconozca la bendición que vivimos y que aún nuestros enemigos teman al saber que tú eres el Dios todopoderoso que acampa alrededor nuestro y que va a obrar siempre a nuestro favor. Te lo pedimos, mi Señor, y te pido, Padre Santo, en esta hora también que tú cubras con tu paz y con tu gracia todos los días de nuestra vida, Señor. Nos ponemos en tus manos y te damos gracias, Señor, que este mensaje entre a nuestro corazón, Señor, y que este mensaje haga un rema en nuestro corazón y que podamos caminar a partir de hoy en tus milagros y en tu poder, Señor, en la autoridad que tú ya nos has delegado. En el nombre de Jesús, amén. Y dame fe, lo increíble yo veré, tus maravillas viviré, tu milagro esperaré, con tu poder
con tu poder. Yo el cielo podré alcanzar, a los caídos levantar y al herido restaurar. Oh Señor, danos fe para creerte, danos fe para poder ver las cosas que tú ves, Señor. Que podamos sentir lo que tú sientes, que podamos creer en los milagros que tú has dicho que haremos. Danos fe, Dios, danos fe, Señor. Padre, gracias, Dios. Ayúdanos a entender y a ver con tus ojos, Dios, a sentir con tu corazón, Dios, que de verdad nuestra vida, Dios, no sea solo una pasada en esta tierra, Dios, sino nuestra vida es una vida sobrenatural, viviendo en lo sobrenatural que tú eres, Dios. Arranca de nosotros toda incredulidad, Dios, todo aquello que vela nuestros ojos, Dios, y que no nos deja ver lo que tú ves, Dios, que ni siquiera nos deja escuchar lo que tú nos quieres decir, Dios. Rompe en nosotros, Dios, toda esa incredulidad, Dios, toda esa ceguera espiritual, Dios, Padre, y llévanos a ver lo que tú ves de cada persona, Dios. Llévanos a creer esos milagros que tú quieres hacer, como dice tu palabra y como lo veíamos hoy, mayores milagros que nosotros podemos ver en esta tierra. Y no por quién somos nosotros, sino por quién tú eres, sino porque nos has dejado a tu Espíritu Santo, Dios, que es el que nos guía a toda verdad, que es el que nos deja creer y ver las cosas que tú vas a hacer, Dios. Pon eso en esta iglesia hoy en día, Dios. La iglesia tiene hambre y sed de ti, pero este mundo necesita ver tus milagros, necesita conocer a ese Dios real, no a ese Dios crucificado, no a ese Dios que está en un madero, no a ese Dios que lo vemos en las iglesias clavado, no, a ese Dios que resucitó y que hoy vive para darnos una eternidad y una vida eterna, Dios. Queremos mostrarte a ti, Jesús. Enséñanos, llévanos a vivir eso, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, iglesia. Que Dios derrame su gloria sobre ustedes. Que juntos podamos hacer la diferencia de ese pueblo, de esos hijos de Dios que Dios anhela vivir, esos milagros de Dios. Dios los bendiga.